Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la semana 17 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Luego del signo que ayer nos regalaba el profeta Jeremías en la primera lectura, hoy en el capítulo 14, vemos a Jeremías llorando e intercediendo. Un buen profeta se solidariza con su pueblo. Le duelen sus fallos, se alegra con sus bienes. Se ve que hubo una gran sequía que afectó fuertemente al bienestar del pueblo. Desolación y muerte, tanto para el ganado como para las personas, con el peligro inminente de las epidemias. Y eso que la tentación de siempre era adorar a Baal, el dios de la lluvia y de la fecundidad. Pues no le sirvió de mucho ese dios falso. Jeremías se lamenta, habla de heridas y dolor en su alma, todo por culpa del pueblo y su pecado, y se dirige a Dios en una oración muy sentida, intercediendo por todos. Señor, reconocemos nuestra impiedad, pecamos contra ti, no nos rechaces por tu nombre, recuerda y no rompas tu alianza. Las sequías y las demás desgracias que nos afligen de cuando en cuando no son necesariamente castigo inmediato de un pecado. Ya lo hemos compartido también en esta emergencia que está viviendo el mundo. Lejos de nosotros pensar que esta pandemia es un castigo de Dios. Lo que sí deberíamos hacer es tomar la actitud penitente de Jeremías y reconocer ante Dios que nuestro egoísmo, nuestro desvío respecto a la alianza y nuestros pecados nos acarrean muchos males de los que luego nos tenemos que lamentar. Por eso empezamos cada celebración de la Eucaristía con un acto penitencial, reconociéndonos pecadores. Esa es una buena disposición para dejarnos llenar después de la palabra y de la Eucaristía. Además, como el profeta, nos deberíamos sentir solidarios de nuestro pueblo, de su dolor, de sus desgracias, a pesar de los pecados. No tendríamos que desesperar de nuestra generación, ni de los jóvenes ni de los mayores. Más bien ayudar a todos en lo que podemos y orar a Dios por cada uno. La oración universal de la misa es otro momento expresivo de nuestra sintonía sacerdotal, es decir, de mediadores con la humanidad. Porque es allí donde exponemos los males y carencias ante Dios. Es una manera de reconocer nuestros límites, de comprometernos a trabajar por lo mismo por lo que rezamos, la paz, la justicia, el alivio de los que sufren. Quienes seguimos a Cristo y confiamos en su ayuda ante el Padre, podemos hacer hoy nuestro el Salmo: «Socórrenos, Señor, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados». En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado, la de la cizaña que crece junto al trigo en el campo. Es Jesús quien nos hace la homilía.
Dios siembra buena semilla o trigo. Pero hay alguien, el maligno, el diablo, que siembra de noche la cizaña. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, Jesús les dice que eso se hará en el momento de la siega, al final de los tiempos, cuando llegue el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, corruptores y malvados serán objeto de juicio y condena, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Dios nos recuerda que el juicio no nos corresponde a nosotros, le pertenece a Él y lo hará al final. Mientras tanto, aunque nos cueste entenderlo, el bien y el mal coexisten en nuestro campo. Parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos, sino también personas pecadoras y débiles. Por eso nuestra comunidad no debe ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos, naturalmente según la concepción maniquea que a veces solemos tener acerca de que nosotros seríamos los perfectos y los justos y los demás, los malos, los pecadores, sino que la iglesia, como en el campo de la parábola, está llena de trigo, pero también de cizaña. En la red hay peces buenos y malos, como nos lo dijo Jesús el pasado domingo y nos lo repetirá pasado mañana. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. Y en todo caso hemos de ser tolerantes, tener la paciencia de Dios. Al que peor le tendría que saber que haya aparecido cizaña en su campo es al sembrador, es decir, al mismo Cristo. Pero hoy nos enseña a saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal, porque no todo es trigo, y luchar para que triunfen el bien y los valores que ha sembrado Jesús, y seguir rezando: venga a nosotros tu reino y líbranos del mal o del maligno. Porque convivir con el mal no significa aceptarlo. Pero todo eso lo hacemos con un talante no violento, sin medidas drásticas ni coactivas, con la fuerza de una semilla que se abre paso y de un fermento que llegará a transformar la masa. Las dos parábolas de ayer, conscientes de que el juicio, o arrancar la cizaña, pertenece a los tiempos últimos y no nos toca a nosotros. Que pasen muy feliz martes.